Buenas noches, soy Augusto Monardo y este es el programa La Gente. Esta noche, como les advertimos anoche, nos volvemos a encontrar con Rafael Esquirru. Con él viene el inmenso maestro francés Cézanne y el pintor argentino Alejandro Puente. Vamos ya a encontrarlo a Rafael. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? De este chirimbolo que es para que tú manejes. Sí, efectivamente. Las Creo que esto diapositivas. va a permitirnos una linda coordinación Claro. entre imagen y sonido. Gracias. Pero primero quiero escucharte, antes de llegar a las diapositivas. Creo que tenías algo que decirnos. Sí, yo quería hacer con tu venia una breve introducción sobre el tema cultural, porque quiero que quede aclarado en qué sentido y por qué el tema Cézanne, Puente o Goya, Cortés o más adelante el expresionismo Raquel Forner, y para eso lo vamos a tomar a Matisse como personalidad más destacada dentro de un movimiento que por lo general se lo ha llamado fauvismo, pero que viene a ser el expresionismo del color. Y esto creo que incide sobre una preocupación que ronda actualmente en el ambiente de si nosotros, los argentinos, pertenecemos a la cultura europea, en qué medida estamos integrados al resto de la América Latina y si una cosa de algún modo está reñido con la otra. Yo creo que toda cultura es un diálogo que el hombre mantiene con su medio. De manera que si la cultura es un diálogo que el hombre mantiene con su medio, este medio implica también el medio geográfico. No es solamente el medio humano que es fundamental. Claro. Y entonces, por la misma razón por la que estamos reclamando tierra, que evidentemente nos pertenece, para ello basta mirar un mapa, de la misma manera también todo nuestro proceso cultural se produce a partir de valores que efectivamente, en el caso concreto de la República Argentina, tienen el acento en algo que nos vino de Europa y que a partir de ese fenómeno entró en diálogo con otros valores, incluso, como en el resto de América, con otros acentos, como puede ser en la zona andina el acento indo-latinoamericano, en la zona caribeña el acento afro-latinoamericano, el nuestro es el acento euro-latinoamericano, pero siempre dentro de la América Latina. Esto implica, desde un punto de vista cultural, un grado de mestizaje. Pero veamos un poco la cultura europea, si ella también no es el resultado de un mestizaje cultural. Pensemos desde el punto de vista religioso. La religión nos viene de los hebreos, el álgebra de los árabes, el alfabeto de los fenicios, los tallarines los trajo Marco Polo de la China. Entonces quiere decir que esa cultura que tanto se insiste en su aspecto europeo es el resultado de una síntesis en la cual el pensamiento griego, el pensamiento jurídico romano se integró. Ellos tomaron del resto del mundo, del Oriente cercano y del Oriente lejano, aquello que les convino para forjar su personalidad. Del mismo modo, nosotros no estamos tan ajenos a ese mundo autóctono como algunos parecen creer. Lo más típicamente criollo que nosotros pedimos en un restaurante es el bife con papas fritas. Está bien, el bife, el ganado, vino de Europa, pero las papas fritas, las papas vinieron de acá, porque la papa surge en nuestro altiplano. Y como eso, tantas otras cosas que podríamos ir enumerando, desde palabras, la cancha famosa a donde vamos, y montones de cosas que no es del caso. Que la República Argentina, a diferencia de los grandes centros como puede ser Perú o México,
no tiene presente así a la vista el pasado precolombino. Es correcto, es verdad. Pero somos América. Claro, somos América, ese es el tema. No podemos ser otra cosa. Sería ridículo confundir esto que estoy diciendo, el hecho de que hemos tomado los valores de la cultura europea para decir somos europeos. No somos europeos, puesto que no vivimos en Europa ni estamos en Europa. Somos América. Y esta América nuestra, que habla el castellano, también a ese castellano, ojo, que tampoco es el catalán, ni es el vasco, ni es el gallego. Quiere decir que también dentro de la península ibérica, que es tan pequeña, hay regionalismos muy fuertes que llegan hasta en el idioma a tener diferencias que ni siquiera nosotros en el ámbito inmenso de nuestra América, desde México a Tierra del Fuego, no tenemos, con la excepción de Brasil, esas diferencias. De manera que existe todavía una mayor unidad, si se quiere, del lenguaje. Y el acento que nosotros damos al lenguaje es el acento propio. O sea que el acento rioplatense. Eso se ve en todos nuestros escritores, para no hablar del obvio, el estilo gauchesco de Hernández y también los otros maestros que lo precedieron. De manera que yo quería con esto dejar sentado que nosotros nos vamos a ocupar de Cézanne. Cézanne, una de las fuentes del estilo del arte contemporáneo. Pero no termina ahí la historia. Vamos a ocuparnos también de Puente. ¿Y por qué? No solamente porque queremos quedar bien con un pintor argentino, no. Es porque, así como en su momento Cézanne representaba lo más destacado de la pintura de su época, no necesariamente comprendido por quienes lo rodeaban, como lo vamos a ver dentro de un ratito, así también yo me atrevo a decir, sin patrioterismo, que es una dimensión que desconozco, pero sí con patriotismo, que es amor a lo nuestro, que quien quiera recorrer la ciudad de Buenos Aires hoy va a encontrar muestras simultáneas como la de Moraña en Urso Marzo, la de el artista Renard, que está exponiendo en Arte Nuevo, Pablo Suárez, que está exponiendo en la galería de Jacques Martínez. Para no hablar de maestros, el caso del joven maestro, que es Garavito, que está exponiendo en la Fundación San Telmo, y otros que están inaugurando en estos días, como Jules Solar en Rubers, o el caso de Policastro en Jameson. Bueno, yo quiero decir y sostener, y lo sostengo frente a cualquiera, que después de haber recorrido no hace muchos meses Viena, París, Londres, Madrid, Nueva York, Madrid, Washington, no he visto en ninguna de esas capitales muestras equivalentes en su jerarquía de artistas locales que estén trabajando a ese nivel. De manera que tomemos conciencia también nosotros de lo que esto implica, porque algo quiere decir. Si estamos creando al nivel más alto, no digo que los otros no tengan valores, digo que a ese nivel, por encima de ese nivel, en ninguna parte del mundo. En el mejor de los casos hay gente que está a ese nivel. pido la palabra. Comprendido. Buah. Señor director, disponga de las cámaras. 20 años atrás, cuando vos eras director de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, un amigo al que yo quiero entrañablemente, necesitó saber de Cézanne en profundidad. Y entonces fue a verte, y en medio de tus tareas, hiciste así, y le destinaste 15 minutos que él nunca olvidó. Y le contaste una historia tragicómica sobre el gran maestro francés. ¿Podés contarnos la misma historia? Bueno, no sé si la misma, pero voy a tratar de, en fin, hacer lo posible por sintetizar esos aspectos que hacen al personaje o a la persona que fue Cézanne. ¿Por qué tragicómico? Porque creo que en el caso de los genios suele ser bastante común que intensifican todos los aspectos de la vida. Y como la vida tiene un aspecto trágico y un aspecto cómico, en esas vidas suele ocurrir que esas dos dimensiones, que son la parte, digamos, en que se subraya lo más vital que el hombre tiene, que es el llanto y la risa, las dos máscaras del teatro griego, es allí donde
estos hombres en la síntesis de sus experiencias vitales nos transmiten esa doble dimensión. Por otra parte, es interesante, y esta es otra reflexión con la que completo e inicio esta nueva fase de la conversación, pero no deja de ser curioso que los artistas con grandeza parecen siempre tener una dificultad grande para hacerse entender en su época. Ahora nosotros hablamos de Cézanne con una cierta tranquilidad, y a mí me recuerda este tema, por eso que no me gusta caer en lo profesoral, con todo respeto por los profesores, pero es una palabra que no la estoy usando en su mejor sentido, porque me hace recordar cuando se habla de estos hombres como Cézanne o Van Gogh o Gauguin, o en general cualquiera de los grandes, es un poco como quien se pasea por el zoológico y dice, acá hay un león, aquí hay un tigre, pero siempre dando por sobreentendido que están detrás de una reja, ¿no? En cambio, para los contemporáneos, y por eso que para mí es esencial la presencia del artista contemporáneo en un crítico que se considere tal, es el mismo león y tigre, pero sin la reja, está suelto. Entonces ya no es tan tranquilo el tema cuando el león está suelto y nos puede devorar. Muy bien. En el caso del Maître Cézanne, su vida fue efectivamente la de un león, la de un gran león incomprendido, un león hosco, un león dolorido. Su historia se desarrolla tal vez con más amenidad e incluso con ciertos toques de profundidad inusual en una novela de su compañero de colegio que fue Emilio Zola. Ambos concurrieron al colegio de Aix-en-Provence, donde había nacido Cézanne y donde Zola acudió porque su padre había construido allí una represa. Y entonces, con el andar de los años, Zola, que llegó a la cúspide del arte de la novela en su época, nos cuenta la historia de este artista joven que trata de llegar a una concreción de una visión muy particular de la realidad que trata de transmitirnos a través de su pintura, pero que al narrar esta historia sola en esa obra que se llama L'Œuvre, nos va desenvolviendo este drama de un artista que no alcanza nunca a realizar aquello que se ha propuesto. Es decir, que si cabe el contrasentido, lo considera un genio fracasado. Y entonces a este artista que es Cézanne, a este genio que es Cézanne, del cual él ha tomado las características del personaje, lo hace finalmente suicidarse, porque no podía concretar la visión genial que tenía de la realidad. En la novela lo hace suicidar. En la novela lo hace suicidar. La verdad del asunto es que Cézanne, que era hijo de un banquero, de un hombre rico, había intentado estudiar Derecho, como tantos nos ha ocurrido cosa parecida, y finalmente su vocación por las artes no le permite someterse a esa disciplina, por otra parte maravillosa y rigurosa. Decía un gran maestro del Derecho que el Derecho es muy celoso y no permite otro tipo de distracciones, y la pintura es más celosa todavía porque las musas del arte son las más celosas de todas. Entonces, este hombre, después de hacer estos intentos, logra finalmente acudir a París, donde Zola, que era su amigo de la infancia, le insta para que no abandone esa vocación y se dedique de lleno a la pintura. Cézanne hace el intento de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, es bochado, cosa muy común en los hombres de genio, que les ponen cero en la academia, y vuelve nuevamente a Aix y trata de emplearse en el banco de su padre. Pero vuelve otra vez a traicionarlo su verdadera vocación y vuelve nuevamente a la carga con los pinceles y vuelve otra vez a París, donde comparte con Zola los momentos de ese inicio que se produce en el Café Gerbois, donde se reúnen esos pintores que poco después la crítica llamará impresionistas. Por ejemplo, está allí Edouard Manet,
considerado por todos como el jefe del grupo. Y los más jóvenes, Renoir, Sisley, Degas, Pizarro, Ya alcanza. el grupo ese. ¿En qué año estamos? Estamos en los años 60. 1800. 1860. Cézanne ha nacido hacia 1840, 1839, para ser exacto, es un hombre de 20 y tantos años. ¿Me perdonas? Me piden las cámaras. Pero qué lástima. Señor director. Esquirru, en tu cuento nos dejabas en este momento, en 1860 aproximadamente, Más o menos. y En el Cézanne café. encuentra en París a ese gran grupo de pintores. Exactamente. ¿Ya estaban definidos como impresionistas? No, los van a definir un poco después. Por el momento envían a los salones oficiales donde son rechazados sistemáticamente, hasta que creo que en el 66 decide hacerse un salón, dadas las protestas de los rechazados, que se llamaba el Salón de Refugiés, el Salón de los Rechazados. A ese salón va a parar Manet, el propio Cézanne y todo el grupo. Y es el famoso episodio cuando Manet muestra el déjeuner sur l'herbe, que es la merienda en el parque. Ah, sí. Este cuadro merece, por parte del visitante principal, que es Napoleón III, un fustazo que le pega, no se sabe bien por qué, o si se sabe, a la tela. ¿Por qué? El motivo, según parece, es que aparece una mujer desnuda, que era la famosa Victorine Meurent, la modelo de Manet, en medio de hombres que estaban vestidos. Ahora, sin embargo, fíjate que en el cuadro La Fête Champêtre, la fiesta campestre del Giorgione, que está en el Louvre, está el mismo motivo y a nadie escandalizó. Pero es la historia que se renueva, siempre hay un motivo para castigar al genio, y en este caso, bueno, el genio era Manet y había que castigarlo. Después de este primer, digamos así, encuentro con el público, la crítica se vuelca ferozmente contra el grupo de estos artistas, que los llamaban realistas en ese momento. Aparece entonces como defensor de ellos Manet y escribe una serie de críticas en los diarios de la época de tal importancia y de tal repercusión que le piden que no siga adelante y lo paran porque el escándalo crece a proporciones espantosas. Entonces él reúne todas sus críticas en un pequeño panfleto que se lo dedica a Cézanne. Pero aquí ya empieza a producirse un poco la erosión en esta magnífica amistad que duró casi hasta la publicación de la obra de Zola. Y es que ya se ve que Zola se lo dedica como amigo. Es decir, que en ningún momento deja traslucir el hecho de que él comprende y siente la pintura de Cézanne. Y Cézanne, eso es algo que lo va carcomiendo por dentro y le va produciendo un gran dolor. Llegan futuras exposiciones, no se repite el Salón de los Rechazados, y es entonces cuando en los años 70 los impresionistas, que así son bautizados por un crítico que ve una obra de Monet que se llama Impresión y despectivamente los califica de impresionistas, pintan sus impresiones, para impresionar además. Entonces es en esa circunstancia cuando Cézanne, con los impresionistas, expone por primera vez, en esa primera exposición. Vuelve a hacerlo una vez más, pero cada vez se va sintiendo más apartado, porque él no se siente cómodo en ese ambiente parisino de la boutade, de las buenas maneras. Él siempre es un provinciano, hosco, sucio, al punto que se cuenta que en una oportunidad se acerca a Manet y este le va a dar la mano y le dice: no, monsieur Manet, no le voy a dar la mano porque en realidad hace mucho que no me baño y no quiero ensuciarlo a usted también. Esto da la pauta. Por un lado había un poco de realidad y un poco de exageración de su parte, pero pinta el carácter de este hombre, que va a llegar a un punto en que le molesta terriblemente que alguien lo toque, que alguien se le acerque demasiado, y entonces se va retrayendo al punto de que finalmente decide volver a Aix-en-Provence y de allí que nadie lo mueva. Únicamente de vez en cuando se asoma para trabajar junto a Pizarro, que es el único que lo comprende y el único con el cual él se lleva más o menos bien, que es 10 años mayor. Y es ahí donde aprende la técnica de eso que se va a llamar el impresionismo. ¿Qué es el impresionismo? El impresionismo representa un movimiento que se da entre estos pintores
de vuelta al aire libre, vuelta al plein air, vuelta a la luz del sol. Es decir, pintar el efecto lumínico, la descomposición de la luz en el espectro solar. Para Cézanne esto es muy importante, pero al mismo tiempo él siente que no es suficiente, que esa obra diluye el cuadro, y él quiere que el cuadro tenga, como él dice, la permanencia de lo clásico, que él quiere hacer un arte perenne, un arte que no se diluya. Y acá es muy importante esta parte, aunque parece un poquito técnica, hace girar toda su explicación en torno a dos palabras. Una que es la palabra réaliser y la otra que es la palabra moduler. Réaliser es realizar. Para él realizar supone entrar en comunión con aquello que el ojo está mirando. Él dice, la naturaleza es lo que vemos y somos nosotros. Tiene que haber una íntima correspondencia entre la una y la otra. Y el artista tiene que tener una óptica lógica, una visión no caprichosa de la naturaleza. Tiene que entender eso que tiene delante, no solamente como fenómeno lumínico, como fenómeno estructural. Tiene que aprender a construir. Eso es lo más importante de todo, porque eso es lo que le da permanencia a eso que está viendo. La naturaleza para esto hay que verla según el cilindro, el cono y la esfera, es decir, en su esencia geométrica de forma. Pero acá viene la segunda parte. Esta visión, ¿cómo se logra? Se logra por la modulación del color. Es decir, que para el pintor debe partirse de la sensación visual, y esa sensación hay que construirla a través de la modulación del color. Es muy importante esto. Me hace acordar a Menotti. El fútbol empieza por los pies. Sí. La pintura empieza por la sensación visual. No quiere decir que ahí termina. Él, al contrario, les critica a los impresionistas que ahí paran. Él dice, después viene la inteligencia que ordena la sensación visual. Pero lo primero, dice Cézanne, es la sensación visual. Y se molesta muchísimo con los que teorizan sobre arte sin aplicar la teoría al fenómeno ese que es el cuadro, que es la visión. Dice, el artista lo que tiene que hacer es acostumbrarse a ver. La teoría viene después, como explicación, como justificación de lo que está viendo. Pero lo primero, el fútbol, empieza por los pies. La pintura empieza por ver. Y el que no sabe ver, dice, no puede aspirar a considerarse pintor. A Pichuco le recomendaban de vez en cuando a fulano, porque tenía un estilo, porque cantaba de tal modo, y decía, ¿tiene voz? ¿Tiene voz? Sí, bueno. Claro. No, vos no, no, entonces basta, no. Claro. Primero el fútbol por los pies, claro. El cuadro. Eso es un principio de Cézanne, que parece que Menotti lo hubiera estudiado a Cézanne. Y a lo mejor lo estudió. Pero es muy importante esa parte. A partir de allí, entonces, Cézanne comienza a añadirle a esa visión de los impresionistas esa fuerza constructiva que vamos a ver ahora a través de las diapositivas. Empezando precisamente por ese famoso Déjeuner sur l'herbe de Manet, que creo que en este momento lo van a pasar por cámara. Ahí vemos a Victorine Meurent desnuda frente a los otros hombres vestidos. No es lo importante del cuadro. Lo importante del cuadro es que aquí empieza a verse ya el tratamiento lumínico que los impresionistas, como vamos a ver en la próxima de las diapositivas, va haciéndose cada vez más evidente. Y tenemos así el caso del cuadro que dio título a la escuela, el de Monet, que se llama Impresión. Y aquí ya vemos cómo se diluye precisamente la forma. ¿Por qué? Porque el artista lo que está interesado no es en la forma misma, sino en el efecto que produce la descomposición lumínica. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva también, a través de la maravillosa obra de Renoir. Renoir, que fue muy amigo y muy querido por Cézanne. Cézanne lo invitó a Aix, trabajaron juntos. Esto es el Le Moulin de la Galette. Acá te importa destacar cómo alguien dijo, parecería que Renoir ve a la naturaleza como si la viera a través de una copa de vino. La enorme alegría, la enorme sensualidad que caracteriza a este maestro. Y veremos en la próxima cómo esta misma visión se repite
en el caso de Edgar Degas. Degas, uno de los maestros indiscutidos del impresionismo, sus famosas bailarinas. Aquí vemos cómo él emplea el efecto lumínico, que es el de la escena, la luz que viene de la candileja y que se diluye sobre la imagen de la bailarina, haciéndola todavía más etérea, si eso fuese posible. Y en la siguiente vamos a ver el caso de Pissarro, que es el que tiene la mayor influencia, la más directa influencia sobre el maestro Cézanne. Aquí Pissarro, a quien Cézanne acompaña, le muestra cómo con la pequeña pincelada se va estableciendo esas diferencias tonales que en la próxima diapositiva vemos ya cómo se incorpora a la obra de Cézanne. Acá tenemos un cuadro que es famosísimo, que se llama La Maison du Pendu, la casa del ahorcado. Y acá ya lo tenemos al Cézanne impresionista, que va a repetirse en otro cuadro del mismo año, que es más o menos del año 1870, y que vemos con qué gracia, con qué claridad ya el artista ha incorporado el fenómeno lumínico. Pero como dice él, tenemos que rehacer a Poussin, es decir, al clásico francés, pero a la luz de los impresionistas. Esto vamos a verlo ahora, volviendo hacia atrás, cómo se produce este fenómeno y cómo Cézanne al comienzo ya estaba, antes de la época impresionista, preocupado con la estructura de la figura humana. Esto es el retrato de Valabrègue realizado en los años anteriores a su encuentro con los impresionistas. Y acá vemos la fuerza, la potencia de este expresionista que es Cézanne, porque Cézanne cubre prácticamente todas las manifestaciones que luego en el siglo XX se van a desarrollar en distintos estilos. Vemos acá el retrato de Madame Cézanne, pura estructura, pura forma, pura fuerza. Y esto mismo lo vamos a ver cómo en el caso de la siguiente los planos se van organizando no a través de la luz y de la sombra, sino a través de lo que él llamaba la modulación del color. Son los colores, como lo veremos en el siguiente también, los que van de alguna manera estructurando la composición. Y acá lo tenemos llevado a la doble, si queremos, alegría de ya Cézanne, totalmente cézanesco, en su autorretrato. El autorretrato del artista que está elevando la forma, pero no a través de un dibujo, sino a través de la modulación del color. Muy bien. Voy a invitarme con otro café, ya que tú no tomas. Bueno. Disponga de las cámaras, señor director. Bien. Entonces, bueno, me parece importante tal vez aquí no hacer un alto en el camino, pero sí recordar un poco el sistema de meticulosidad con el que trabajaba Cézanne y que a propósito de las figuras queda evidenciado en su famoso retrato de Ambroise Vollard. Porque Cézanne sabemos que efectivamente no llegó hasta el final de su vida a atraer realmente la atención del público, y esto ni siquiera al final de su vida llegó a lo que podríamos llamar un reconocimiento. Cuando muere sola en un accidente al ingerir los vapores de una estufa que queda prendida de carbón, lo llevan a Aix-en-Provence, donde la viuda tiene allí unas palabras y le hacen un homenaje. Está Cézanne presente y en realidad todavía Cézanne no pasa de ser un desconocido ilustre en su propio país natal, como fue Aix. Por otra parte, sirve esa circunstancia para que, muerto Sola, se venda la colección de cuadros que tenía. Y Sola, que había acumulado no pocos antagonismos y gente que no le tenía muy buena voluntad, sobre todo después de aquella famosa defensa de Dreyfus, el oficial judío que fue acusado por cuestiones, según creemos, de antisemitismo, de haber cometido una traición que luego se probó que no había cometido. Sola lo defendió, y en el proceso de su famoso J'accuse, el gran artículo Yo acuso, obtuvo una tremenda popularidad.
Así todo, esa popularidad sirvió también, en muchos casos, para una gran enemistad. Y cuando muere, se rematan sus cuadros. Y aparece una feroz crítica contra este hombre que había tenido la osadía de tener en su casa varios cuadros de este señor totalmente loco y demente que se llama Paul Cézanne. 10 cuadros. 10 cuadros. ¿Cómo es posible que un hombre que se dice un gran escritor tenga cuadros de esta persona? O sea que hasta en ese caso sirve para probar hasta dónde en esos años, y ya muerto sola, todavía Cézanne seguía siendo un ilustre desconocido. Rafael, pero para entonces ya era reconocido, creo que en otros países. Aparece entonces un joven Marchand que viene a sumarse a un viejo que se llamaba el Père Tanguy, que tenía un boliche en el cual él cambiaba pinturas y telas por cuadros. Y bueno, eso no era propiamente un comercio, simplemente se había ido creando así ese grupo, ese núcleo, donde allí los impresionistas, que eran gente muy pobre, cambiaban sus obras por materiales para seguir trabajando, y Cézanne también, porque aunque era hijo de banquero, estaba limitado por una mensualidad que su padre de ninguna manera le quería aumentar. Por atorrante. Por atorrante, por no... por no vestirse como la gente. Exacto, por todas esas cosas. Al punto que Cézanne, cuando se casa, le oculta a su padre el matrimonio porque tiene miedo que le corte la mensualidad, porque ahora vas a trabajar. Entonces vive una situación de vaudeville tragicómica en la cual él no admite al padre que se ha casado. Hasta que finalmente lo sabe y bueno, el padre al final lo perdona. Pero el hecho es que es entonces que aparece el crítico Ambroise Vollard. Vollard es un joven Marchand que con un ojo crítico excelente se da cuenta de que Cézanne es un gran maestro y comienza a acumular la obra, que todavía se vende por monedas. Incluso Cézanne es un hombre tan bohemio y tan distraído que muchas veces se olvida las obras, las pinta, las deja tiradas, no las recoge, las regala o las cambia por, a lo mejor, por un café con leche, cualquier cosa. Hace cualquier cosa. Entonces Vollard le pide a Cézanne que por qué no le pinta su retrato. No sabía en la que se metía Vollard. Porque Cézanne le dice, bueno, cómo no, con mucho gusto. Al día siguiente va al estudio de Cézanne y ve unos cajones, y arriba de los cajones una silla. Y pone cara Vollard de no estar demasiado conforme, porque se da cuenta que es muy precario el equilibrio de eso que le ha armado Cézanne. Y Cézanne le dice, pero no se ponga nervioso, porque si usted no se va a mover. Porque si usted va a ser mi modelo, no se tiene que mover. Bueno, se trepa y el pobre Vollard y empiezan a pasar las horas. Y Cézanne era un individuo que no tenía noción del tiempo. Llegó un momento que se amodorra, Vollard, se duerme y se cae con la silla y los cajones. Cézanne le dice, ¡malheureux! ¡Miserable! Me ha arruinado la pose. Entonces le dice, bueno, pero, en fin, no, mire, si quiere que sigamos el retrato, que esto no vuelva a ocurrir. Entonces Vollard, ya que estaba embarcado, se somete a 103 poses, a las cuales Cézanne lo tiene allí inmóvil, durante un retrato que además nunca termina las obras, porque siempre le parece que le falta algo, insatisfecho, al final le dice, bueno, muy bien, si a usted le gusta, lléveselo. A mí, lo que le puedo decir es que no estoy del todo disgustado del blanco de la camisa. Además, que no es blanco. Que no es blanco, es de todos colores. Que tiene todos los colores. Claro. Así que esto da la pauta de la forma como Cézanne trabajaba frente a la figura. Y por eso vamos a ver ahora otras imágenes de retratos para los cuales estas pobres víctimas han pasado sesiones muy largas. Vamos a ver en el siguiente también uno no menos famoso, que es más que retrato, una composición de figuras, pero en realidad es retrato también, porque para los retratos Cézanne no tenía en cuenta ni le importaba mucho el factor psicológico. Para él eran formas, al punto que cuando se movía, un modelo le decía, pero si las peras y la manzana no se mueven, ¿por qué se mueve usted? Porque él lo veía como peras y manzanas. Acá tenemos esa obra que acabamos de pasar y que es importante. Y que es muy popularizada. Sí, que es la de los jugadores de cartas, porque al decir de un crítico inglés, Fry, es como si fuera monumental. Es decir, que tienen una monumentalidad esas figuras. ¿Por qué esa monumentalidad? Parecen columnas dóricas. Y bueno, es por la composición, por las verticales,
que según Cézanne dan la profundidad, las horizontales que dan la amplitud, y esa simetría propia de lo clásico. Sabés que está muy reproducido en el almanaque, yo me acuerdo. Y ese cuadro, fíjate vos, no solamente lo pusieron en los almanaques, los franceses lo sacaron en un timbre, en una oportunidad, porque se lo habían robado, se lo robaron a ese cuadro. Entonces, para denunciar a los ladrones, lo publicaron en una estampilla, para que todo el mundo supiera cuál era el cuadro. Y los ladrones lo devolvieron, ¿no? Aterrados, cuando vieron que el cuadro estaba reproducido en las estampillas. Eso fue por el año 40. Vamos a pasar ahora a otra, que es de Madame Cézanne. El gran mérito de Madame Cézanne, y yo no entro ahora a la parte, digamos, casera de sus intimidades, es que fue la única persona que aguantó posarle en más de 60 oportunidades a Cézanne. Eso solo ya justifica ampliamente el que haya sido su mujer. Porque nadie aguantó más de una vez. Y esta santa señora, durante más de 60 veces, estuvo sometida al maestro. Vamos a ver en el siguiente también a otro miembro de la familia. En este caso es el hijo de Cézanne, ya muchacho, hijo único, con un sombrerito parecido a los que le gustaba usar a su padre, y que fue, en el devenir del tiempo, quien se ocupó de los asuntos, digamos así, caseros, y de las relaciones de Cézanne con el mundo, porque Cézanne nunca pudo llevarse bien con el mundo. Vamos a ver en el siguiente el caso de su ama de llaves, que está rezando el rosario. Qué hermosura, ¿no? Es una hermosura este cuadro. Además, viene al caso recordar que Cézanne era un creyente practicante, que iba a misa, que le daba mucha importancia a ese aspecto de su existencia, y que cada vez, a medida que pasaban los años, se hizo más devoto. Y decía él que para él Roma era la solución de los problemas, porque era lo que le daba la sensación de seguridad de que no iba a ser castigado demasiado en el otro mundo, como pensaba que lo merecía el pobre santo por sus pecados, que no creo que hayan sido demasiados. Vemos entonces el caso de la última de las figuras que pintó, que es la de su jardinero, donde ya está en pleno el Cézanne constructivo, el Cézanne impresionista, el Cézanne de todos los tonos, de toda la riqueza posible. Aquí ya estaba viejito el maestro y, en fin, mientras ejecutaba este cuadro, había salido a pintar, y a la vuelta de esa jornada de trabajo fue sorprendido por una tormenta, y en una bronconeumonía que contrajo, fue como, de acuerdo a su propia ley, murió, porque siempre dijo él: yo voy a morir pintando. Y en eso, vos que siempre me recordás que yo lo cito a Fierro, me acuerdo de aquellas líneas que dicen: cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre viene este mundo a cantar. Cézanne a cantar, y murió cantando, murió pintando. Su último gesto fue mandar pedir unos colores a su Marchand de París. Acá vemos una de las obras del género que Cézanne resucitó desde Chardin en el siglo XVIII, que en Francia no se le daba la importancia a la naturaleza muerta que le dio Cézanne. Acá está todo su sistema sutil de composición, desde el paño, las frutas. Él vigilaba que los colores en el motivo que él iba a realizar, como él decía, estuviera ya compuesto con toda la arquitectura, con todo el rigor arquitectónico que él consideraba que era fundamental para que esto fuera, como él decía, una obra de museo, una obra perenne, no algo pasajero. Vemos así también cómo trató el paisaje. Aquí es tal vez donde más se ve el genio del maestro de Aix. Este es el famoso Saint-Victoire, el monte que queda no lejos de Aix-en-Provence, y donde él logra, a través de esas modulaciones del color, establecer los espacios, establecer la luz. Él decía: la luz para el pintor es un engaño, no hay claroscuro, lo que hay son colores que dan la distancia. Vamos a ver en el siguiente el caso, por ejemplo, de cómo los azules dan la atmósfera, los amarillos y los naranjas la luz. Entonces, el tema está tratado según la estructura de lo que él decía. Hay que ver la naturaleza según el cilindro, el cono y la esfera. Ahí vemos cómo las formas geométricas subyacen toda la construcción de su paisaje. Vamos entonces
Vamos entonces a que el director nos pide las cámaras. Bueno. Disponga. Les presento al pintor Alejandro Puente. Mucho gusto y tome asiento, Puente. Gracias. Propongo que continúes hasta que nos pongamos a dialogar con Puente. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos una linda diapositiva que vuelve a reafirmar lo dicho con respecto a las verticales que dan la profundidad. Decía Cézanne que la horizontal da la amplitud y nos brinda el espectáculo que él llamaba del Pater Omnipotens Deus, mientras que la vertical es la que nos da la sensación de lo profundo. Y decía, para nosotros los humanos, lo que se da en profundidad está más de acuerdo con nuestra naturaleza que lo que se da en amplitud. Entonces vamos a ver cómo en la próxima diapositiva se nos da la otra variante, que es la de la amplitud. Esto es un paisaje de una región que se llamaba l'Estac. Qué belleza, ¿eh? Donde es importantísimo aquí notar cómo precisamente la parte de arriba no está dentro de esa perspectiva aérea que es la propia del impresionismo, donde se pierde a través de colores azulados el horizonte, sino como al contrario está todo, parecería en un mismo plano. Sí, sí, Es sí. decir, que la fuerza de la composición consiste en que el todo se refiere al soporte. Es decir, esto es lo que se llama pintura-pintura. Vamos a ver entonces en la próxima una de las maravillas del arte de nuestra época, que es el Château Noir, así llamado, que quedaba cerca del Mont Saint-Victoire, en las afueras de Aix. Acá se cumple lo que decía él, que la luz está dada por los tonos amarillos y naranjas y el aire está dado por los tonos azulados, pero que esto no es una cuestión meramente simbólica, sino que eso es lo que presta al mismo tiempo credibilidad a lo que estamos viendo, sin que por eso nos alejemos de lo estrictamente pictórico. Vamos a ver en la próxima diapositiva un paisaje de Van Gogh. Sabemos que Van Gogh es el otro de los grandes que junto a Gauguin siguen el planteo cézanniano. Cuando se encontraron en la Maison du Père Tanguy, que se encontraron porque allí también Van Gogh llevaba sus obras, se encontró con Cézanne y le preguntó a Cézanne Van Gogh, ¿y qué le parece mi pintura? Y le dijo Cézanne, sincèrement, vous faites la peinture d'un fou. Sinceramente, usted hace la pintura de un loco. Ahora, ¿qué quería decir Cézanne con eso? Bueno, yo interpreto de que Cézanne era un campeón a lo Fangio. Es decir, un hombre que era campeón, pero cuidaba lo que él llamaba la visión lógica. En cambio, Van Gogh era campeón también, pero de esos que arriesgan la vida. Sí, Y no le gustaba a Cézanne que se arriesgara la vida. Está muy claro. Está claro, ¿no? Clarísimo. Un hombre que no tiene límites, no tiene fronteras. Cualquier cosa vale, y él, la pasión, ¿no?, que puso en el color llevó a ese expresionismo que ha tenido grandes consecuencias en el arte y que indudablemente era una maravilla. Pero el riesgo, desde el punto de vista de la creatividad, Estaba controlado. es claro, era más allá del control. En cambio, para Cézanne había que mantener ese control. Creo que el ejemplo de Fangio no es. Sí, sí, perfecto. Bueno, Perfecto. vamos a ver en la próxima diapositiva ya la culminación del genio de Cézanne, que es cuando la figura se mezcla con el paisaje. Es decir, acá en los famosos bañistas masculinos, y en la siguiente vamos a ver cómo se mantiene este mismo tema, pero ya llevado a la abstracción. Es decir, el paisaje tal como lo logró en la acuarela. Acá ya prácticamente estamos al borde de una pintura abstracta. Lo increíble del cuadro es que en esta abstracción, con 4 trazos, Cézanne mantiene ese problema de la estructura. Sigue siendo un cuadro arquitectónicamente estructurado. Y vemos en la próxima uno de los últimos paisajes del L'Estac, este maravilloso cuadro donde lo geométrico prevalece por encima de ninguna otra consideración. Es eso que da la
sensación de permanencia, de eternidad a este trabajo. Y vamos a ver cómo, partiendo de allí, los maestros del arte del siglo XX parten de alguna manera de la obra de Cézanne. Aquí tenemos de esa misma región, del Estac, un paisaje de Georges Braque. Braque, considerado uno de los padres del cubismo, palabra que bautizó a esta escuela a raíz de unas observaciones de Matisse sobre precisamente un cuadro de esta serie, cuando dijo que estaba pintado avec de petits cubes, con pequeños cubitos. Si lo miramos bien, eso es efectivamente lo que nos transmite el cuadro. Y vamos a ver en la próxima cómo ese mismo planteo geometrizante encuentra a través del genio de Picasso y de Braque también su descomposición en lo que se llama el cubismo analítico. Ya estamos acá acercándonos poquito a poco al amigo Puente y estamos viendo cómo desde ese planteo cesanesco nos vamos arrimando más y más, y lo vemos en la próxima diapositiva, al mundo de la abstracción, que algunos llaman geométrica porque las formas son esencialmente geométricas. Y aquí tenemos un cuadro de Piet Mondrian, el padre del neoplasticismo, el padre de la no figuración, es decir, de la no figuración llevada al planteo geométrico. Y creo que con ese cuadro es justo que nos introduzcamos, previo el pasaje de este diapositivo que muestro, que es el de esa abstracción en el mundo de América, porque acá volvemos al planteo de mi primera introducción. No nos olvidemos que estamos en América, en ningún momento. De manera que sí, Cézanne, sí el neoimpresionismo, sí el cubismo, sí el neoplasticismo y sí América. Y con ese preámbulo vamos a parar al amigo Puente. Acá tenemos la síntesis en esa obra de Puente de lo que ha sido el proceso de la progresión estilística, que no debe confundirse con progreso, porque en el arte el progreso no existe, hay progresión de estilo, pero sería un grave error creer que se supera, como en el mundo de la técnica, a Cézanne, o que Cézanne lo superó a Poussin, o que Poussin lo superó a Miguel Ángel. Nadie supera a nadie, ni siquiera al pintor de las cavernas. Lo que sí, los estilos tienen progresión, tienen desarrollo, en la medida que, como decía Cézanne, mi aspiración es a poner un vínculo más, una eslabón más en la cadena del arte. Y ahora yo sí le pregunto a Puente, este eslabón que has puesto en la cadena, que me trae a la memoria nuestros primeros encuentros, que fueron allá por el año 60. Sí, en el año 60, en La Plata. En La Plata. Claro. Cuando formabas parte de un grupo. Ese grupo sí, que el nombre lo pusiste vos. Yo Nosotros primeros queríamos ponerle grupo no, pero vos dijiste no, tiene que ser afirmativo, grupo sí. Nunca me gustaba a mí esa cosa de negar, ¿no? Pero me acuerdo que tenían un galpón muy humilde y que allí parece que todos se congregaban a pintar. ¿Cómo era la cosa? Bueno, sí, ahí nos juntábamos la mayoría de los integrantes de este grupo. ¿Quiénes eran? Bueno, artistas como Nelson Blanco, que ahora reside en Francia, como Antonio Trota, que ahora reside en Milán, como Carlos Pacheco, que sigue en La Plata trabajando, que también ha tenido un premio Braque, como Hugo Subiel, como muchos muchachos que más o menos en un determinado momento llegamos a ser 20 y tantos artistas cuando fuimos. Me olvidaba de ser Paternosto, que está en New York trabajando y viviendo. Y recuerdo que les hicimos una muestra en el Museo de Arte Moderno. Claro. ¿Y qué edad tenían ustedes entonces? Y no recuerdo exactamente. Pero más o menos, el promedio. Imagínate, y tendríamos 20 y tantos años, 25. ¿Cómo 22, no me iban a decir 20, que yo era un inconsciente y un loco si exponía individuos en el museo que tenían 25 años? Pero vos no sabés con qué alegría lo recuerdo, claro. Porque yo creo que esa es la manera de luego recoger los frutos, claro. Porque la gente quiere estimular al artista cuando ya no precisa estímulo. Lo importante es estimularlo cuando lo precisa, Cuando está en el campo de búsqueda. cuando está en el campo de la búsqueda. Claro. A mí me gustaría que nos hablases un poco de los planteos. ¿Cómo fuiste a parar a este tipo de tarea, de este tipo de obra? Bueno, mira, yo como pintor soy autodidacta.
pero en la Escuela de Bellas Artes de La Plata estaba Héctor Cartier, que daba unos cursos sobre visión, Sí. esa era su materia. Entonces un poco fuimos desarrollando y aprendiendo todos los que concurríamos a esos cursos, a ver de esta manera la pintura, un poco bidimensionalmente, es decir, un poco la lección que nos había dado Cézanne. Y este cambio de mirada que yo digo, porque para mí Cézanne cambió la mirada del espectador, pero cambió también la mirada del público, de los pintores. Realmente nos hizo ver de otra manera la pintura. Lo que explicaba Rafael. Claro, El ojo. claro. Y además, fíjate, después de tantos siglos que no se veía bidimensionalmente la pintura, entonces fue un cambio realmente muy radical el que hizo un pintor como Cézanne. Yo estudié bastante la obra de Cézanne porque yo estuve viviendo en Estados Unidos, fui con una beca Guggenheim, y en Filadelfia había un coleccionista particular, es decir, un señor que ya había fallecido, donde tenía más de 100 obras de Cézanne. Qué maravilla. Así que eso me permitió ir y ver bastante, además de otras obras que vi en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Necesito interrumpirlo. ¿Cómo no? Disponga, señor director. Bueno, yo quería preguntarle a Puente, he notado que desde la diapositiva a este cuadro existe un tratamiento distinto de la materia. Parecería que allí las tintas son más planas y acá veo otro toque, si se quiere un poco más cesanesco. ¿Vos podrías darme algún tipo de motivo por el cual has enriquecido de esa manera? Sí, mira, en la diapositiva que se mostró, que es una obra alrededor del año 74, yo estaba más preocupado por problemas específicamente de color, tratados, digamos, más intelectualmente. Entonces, y otra preocupación era marcar esa suerte de grilla que yo marco, que es una grilla escalonada, que yo eso lo recuperé observando las culturas mesoamericanas. Eso aparece siempre como una constante. Entonces, mi intención, desde hace ya tiempo, es cómo poder resolver o cómo poder proponer una síntesis entre toda esta formación cezanniana europea con lo que yo he visto, por ejemplo, en los tejidos incaicos, donde aparece, digamos, una geometría, para llamarla de alguna manera, que tiene Más una sencilla. fuerza, sí, una fuerza y una modernidad, diría yo, que a mí me motivaron mucho para poder resolver esto que sería la fusión de una formación, de una cultura con otra cultura. Y el problema de la luz, Acá, después, posteriormente, empecé a pensar si esa preocupación tan intelectual, un poco más obvia, más didáctica de lo que pasaba con el color, es decir, yo pensaba que lo utilizaba el color como si el color fuera una sintaxis gramatical. Entonces, para mí, el color era como un abecedario, entonces yo lo desarrollaba de esa manera. Después, posteriormente, sentí que ese hecho de tener un poco que hablar acerca de esa pintura, poner en palabras, de alguna manera podía ir mermando o ir perdiendo fuerza y espontaneidad. Entonces pensé que había que recuperar para mi propia pintura, o que tenía que recuperar los aspectos sensibles de la pintura. Entonces cada vez fui confirmando que eso que Cézanne decía del ojo, de la importancia del ojo, de ver, de ese estímulo primero que uno tiene, y cómo con la luz poder ir graficando este tipo de cosas. Entonces, recuperar lo sensible en una estructura rígida que yo siempre he desarrollado para poder llegar más a lo sensorial del espectador. podemos pasar entonces al otro cuadro para ver si en esta composición
donde se mantiene siempre una especie de, yo diría más que nada ritmo, estaría bien empleada la palabra, claro. de ritmo geométrico, sin llegar a ser exactamente de una geometría rigurosa o demasiado fría. Es como si vos la hubieras calentado un poco a esa geometría. Sí, mira, casualmente hace un par de años un crítico de Brasil organizó una muestra que él llamó una muestra de arte o de geometría latinoamericana, que él llamó geometría sensible. Y yo en el año 1964, justamente con Paternoster, con otro pintor que era de La Plata, hicimos una muestra que Aldo Pellegrini llamó geometría sensible. Yo tengo la sensación que a un latinoamericano le cuesta mucho desarrollar tanto intelectualmente una pintura y hacer como podría ser, por ejemplo, un pintor norteamericano. Y creo que eso proviene de las diferencias culturales básicas, ¿no? Entonces, volviendo a esto de los ritmos, de lo sensible, ahí aparece esta recuperación, que yo decía, esta latinización, si querés, de sentirse más con respecto a lo que uno expresa, ¿no? Y sería justo, ya que empleamos la palabra latinización, hablar de toda la pintura latina, incluso aquí atrapando un poco esa tradición de la pintura italiana, veneciana, de la pintura francesa, además de la española. Es decir, sería justo establecer algún tipo de contraste entre esa cultura, digamos, y Mondrian y la pintura nórdica, que parecería en principio estar más afín, digamos, por motivo de sensibilidad con la de los norteamericanos. ¿Podría hablarse también de eso? Yo lo que advierto es que, por ejemplo, para un pintor de Europa Norte, Europa más central, tienen mayor posibilidades, quizá por esa tradición cultural, poder llegar a verificar, a teñir prácticamente una tela y poder elaborar un concepto directo sobre eso. Yo creo que para un pintor latino es mucho más difícil porque lo desborda lo sensitivo. Es más sensorial, en más sensorial. Entonces, nuestra cultura. Claro, yo encuentro que, por ejemplo, si uno observa en general la pintura argentina, siempre hay una cosa más sensual en la pintura. Es decir, como de repente uno podría decir, salvando las diferencias y la distancia, que entre una pintura italiana es más sensual que una pintura, por ejemplo, española, que es más dramática, de repente es más... Lo mismo de los flamencos. Un poco más seca, exacto. Los flamencos sería claro. Todavía. Bueno, creo que con esto más o menos hemos logrado redondear bastante el concepto. Únicamente para redondearlo del todo, te diría cómo planteás vos el tema del espacio, porque la luz ya más o menos lo has sugerido. Y el tema del espacio, ¿en qué está dado acá? ¿Cómo haces para atrapar vos el espacio aquí? Mira, a mí me interesa mucho la dinámica de los espacios, es decir, un espacio que está como multiplicado. Y esto también es una cosa que desarrollaron mucho los artistas, por ejemplo, como Picasso, en el cubismo, como la multiplicidad de espacios. Entonces, de repente, yo en las pinturas anteriores trabajaba con un espacio fijo, muy clásico. En estas etapas yo estoy tratando de romper ese tipo de espacio, es decir, a la visión del espectador crearle diferentes estímulos en el espacio de la dimensiones. Exactamente. Entra claro, y salga. Claro, entra y salga. Una movilidad del espacio. Bueno, yo creo que con esto hemos aclarado, dentro de lo que es posible, algunos de los aspectos de la problemática de Alejandro Puente, que no en vano ya está aceptado por la crítica culta como uno de los valores de esta generación, ¿no? Y cuando digo esta generación no me refiero localizándolo aquí, digo de nuestra generación o de la generación que él representa en términos universales. Yo no sé si vos Puente, yo te hacía en La Plata, pero veo que estás por aquí, por el Parque Lesambo. Sí, sí, yo hace unos años, más o menos unos 6 años, estoy residiendo y trabajando aquí en Buenos Aires. De cualquier manera, siempre tengo mi vínculo todos los fines de semana. En general, yo viajo a Citibel, que es una localidad muy cercana a La Plata, donde allí tengo un estudio también.
Claro, y yo recuerdo mal, pero el año pasado tenías una exposición en lo que era la Galería Bonino. Sí, el año pasado yo hice una muestra individual en la Galería del Buen Aire, ex Bonino. Claro. ¿Y no has hecho otra todavía? No, en este año todavía no he participado. Estoy invitado para un premio que se llama Premio Tres Arroyos, que se organiza a través de la Academia de Bellas Artes. Dijimos acá, escuché aquí, o era porque yo lo sabía que tú habías sido beca Guggenheim en Estados Unidos. Sí, yo te lo mencioné en algún momento. Sí, yo fui en el año 1967 con una Guggenheim y después me quedé 3 años más, hasta 1971. Ahí ya viviendo por las tuyas. Sí, sí. ¿Trabajando? Sí, trabajando, sí. ¿Y dónde vivías? ¿Dónde te residías? Yo vivía en lo que ahora se llama Soho, el barrio de Soho, Soho Place, es cerca del Village. Es más abajo del Village, es entre Wall Street y el Village. En este momento es un barrio lleno de galerías de arte, porque en principio allí vivían muchos artistas, porque había espacios para trabajar y vivienda, claro, que le llaman loft, que eran pequeñas empresas o industrias de cartón o de ropa, fundamentalmente desarrollaron en la época de guerra. Entonces, cuando esos industriales se fueron, los artistas empezaron a conseguir esos enormes lugares, esos espacios, y por lo tanto después empezaron a venir las galerías, y hoy es uno de los barrios. ¿Te resultó positiva la experiencia norteamericana? Muy positiva, en ambos aspectos. Digo ambos porque me resultó positiva para estimular por todo el desarrollo, para todas las obras que se... Pero también me resultó positiva para darme cuenta de esos aspectos culturales que yo mencionaba antes, la diferencia que hay entre un latino y un sajón, ¿no? Claro. Señores, muchas gracias. Señor director, disponga de las cámaras.